¿Qué tal amigos? Acaba de empezar el Sparkassen Chess Meeting, un torneo que se está jugando en Dortmund, Alemania. Así que vamos a ver qué ha pasado en la ronda 1, porque la partida del día ha sido entre Vladimir Kramnik y Vladimir Fedosiv. Vamos a ver qué sucedió. D4, C6, D4, D5. Estamos en la defensa Caro-Kann, en donde Kramnik decide cambiar en D5. Decide entrar en esta variante de cambio y luego de alfil D3, caballo C6, C3, todo esto es teórico. Aquí las negras jugaron dama C7. Anteriormente las negras realizaban la jugada caballo F6, pero eso permitía a las blancas desarrollar el alfil en F4. Y bueno, se sigue con una continuación que ya digamos son de los años 60, 70. Pero ahora con dama C7 ya se evita el desarrollo de este alfil y ahora queda la pregunta de cómo las blancas pueden continuar. Bueno, aquí Kramnik decide hacer esta jugada caballo A3, que a primera vista parece muy rara, pero ya vamos a ver qué tiene sus ideas. Antes de empezar con las ideas de ese movimiento, déjenme comentarles una pequeña trampa que puede haber en esta apertura. Por ejemplo, si las negras desarrollan tranquilamente su caballo a F3, las negras pueden continuar con alfil G4, y si por ejemplo H3 se cambia todo en F3 y de repente las negras tienen este golpe táctico caballo por peón, aprovechándose de que el alfil en C1 está indefenso. Entonces, con esta jugada que hace Kramnik de caballo A3, ya esta trampita no existe porque ahora el alfil está protegido. Entonces, después de caballo A3, ¿cómo pueden responder las negras? Bueno, lo que Fedosiv hizo fue realizar A6. Es, digamos, un movimiento muy cauteloso, porque si las negras responden, qué sé yo, caballo F6, pues entonces se continuará con caballo B5 y tras dama B8, G3. Las negras van a obtener una situación muy complicada, sobre todo en esta diagonal. Así que luego de A6, ahora las blancas sí deciden quitar ese caballo rápidamente a C2. No es recomendable tener ese caballo ahí por largo tiempo, porque las negras pueden responder con E5 y de repente ya este caballo está tocado, se amenaza debilitar la estructura. En fin, E5 parece ser un contraataque muy rápido en plena apertura. Así que tras caballo C2, ahora sí las negras continuaron con caballo F6. Se amenaza desarrollar el alfil directamente a G4, así que las negras lo evitan con H3. Se puede defender esa casilla también realizando caballo E2, pero en este caso las negras creo que van a conseguir un buen juego, sobre todo diría un juego muy activo, a pesar de que tienen un peón aislado. Pero bueno, Kramnik decidió jugar aquí H3 y tras E6, caballo F3, B5, digamos, ya que ambos están completando su desarrollo, enroque, alfil B7, torre 1, alfil D6. Con esta jugada, alfil D6, note que se está controlando la importante casilla E5, que es, digamos, la base para que las blancas puedan coordinar mejor sus piezas. Entonces, luego de alfil D6, aquí viene Kramnik desarrollando el alfil de casillas negras. Alfil G5 y vemos la primera sorpresa de la partida, que Fedosiv juega caballo E4 y bueno, es un sacrificio de peón, ya que se puede capturar dos veces en E4, pero las negras tienen mucho contrajuego con esa pareja de alfiles y además que hay debilidades en la posición blanca. Así que Kramnik no decidió capturar en E4, sino que jugó A4. Bueno, la partida continúa, peón por peón, y Kramnik aquí decide que, bueno, todavía el rey negro se encuentra en el centro, así que debemos aprovechar que todavía se mantiene allí y decide buscar un rápido contrajuego para sus piezas, así que no captura este peón en A4, sino que hace la jugada C4, tratando de aprovecharse de que todavía ese rey se mantiene allí. Así que bueno, Fedosiv juega caballo por alfil y tras caballo por caballo, las negras deciden capturar en C4. Y noten lo siguiente, hay tres piezas que están mirando
este punto. Además que también las blancas pueden capturar esta casilla si lo desean. Así que ahora hay que ver cómo las negras pueden defenderse de estas amenazas. Si las negras juegan en esta posición, enroque corto, pues probablemente a Kramnik le brillaría los ojos con ideas de traer todas sus piezas al flanco de rey con dama h5 y tras h6, bueno, es la hora de sacrificar caballo por. Aunque luego de torre por peón, si bien es cierto se ve muy peligroso el ataque, las negras tienen defensa. Pero hay que jugar con muchísimo cuidado porque, por ejemplo, si aquí las negras se quitan del jaque con rey h7, pues es completamente perdedor, ya que tras dama g6 y rey h8 existe alfil d3 amenazando mate en una, así que tras rey g8 las blancas ganan ese alfil en d6. Pero ¿qué sucede? Que si estudiamos un poco mejor esta variante en donde se captura el peón, noten que es este alfil el que se pierde en todo esto que hemos analizado. Pero aquí las negras, digamos, tienen entonces este movimiento intermedio. Salvador, alfil h2, jaque. Y la posición, digamos, ya es igualada, ya que tras rey h1 y torre f7, que es la mejor jugada que recomiendan los módulos, tras estos cambios de dama por torre, dama por dama y torre por caballo, se va a llegar a un final muy igualado tras alfil por torre, alfil por dama, pam, pam. ¿Y qué resulta? Bueno, estaríamos en un final en donde las tablas es de esperarse acordando a los módulos de análisis. O sea que las negras están bien a pesar de que se ve muy peligroso todo este análisis que hemos visto si se empieza aquí las negras enrocándose. Pero en vez del enroque, lo que hizo Fedosif fue jugar caballo d8, una magnífica defensa porque no solamente se defiende el punto e6, sino también f7, además que se está atacando el alfil. Así que ahora es el turno de Kramnik de cómo él puede manejar esta lucha. Bueno, él realiza caballo e3 y tras alfil f4 ahora hay que ver cómo Kramnik continúa. Miren, se puede jugar aquí dama por peón jaque, se puede jugar torre c1, que también se ve muy peligrosa, pero lo que Kramnik hizo fue jugar dama h5. Vamos a ver la variante torre c1 porque se ve muy interesante. Por ejemplo, tras torre c1, pues las negras simplemente pueden capturar el caballo en g5 y tras alfil b5 jaque, caballo c6, se cambia en c6 y aunque este movimiento d5 se ve muy fuerte, solamente se llega a la igualdad jugando dama d7. Es decir, las negras entregan la pieza y tras el cambio de dama sigue torre d8 y ya la posición está igualada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que tras alfil f4, torre c1 llega a la igualdad, dama por peón se ve también muy interesante, pero lo que hizo Kramnik fue jugar dama h5 y está sacrificando una pieza porque este alfil va a quedar indefenso luego de que las negras capturen en e3 y de hecho eso fue lo que el gran maestro ruso hizo, alfil por caballo. Y ahora es el turno de Kramnik. ¿Qué puede jugar él en esta posición? Porque hay muchas ideas. Se puede jugar caballo por peón, se puede jugar alfil por peón. ¿Qué se puede realizar en esta posición? Lo que hizo Kramnik fue jugar torre por alfil y bueno, es un sacrificio. Ya lo vamos a ver más adelante cómo continuó la partida. Pero veamos qué sucede, por ejemplo, en esta variante caballo por peón. ¿Funciona o no funciona? Simplemente no funciona porque tras caballo por caballo y alfil por caballo, las negras felizmente enrocan y ya el ataque ha desaparecido. Entonces, no funciona el sacrificio del caballo. ¿Funcionará entonces el sacrificio con el alfil? Pues probablemente esa era la idea principal de Kramnik. Pero luego se dio cuenta de que las negras tienen un sorprendente golpe que destruye todo el ataque blanco y es ¡boom! Dama G3. Aprovechándose de que ese peón está clavado, se está amenazando mate directo en G2
y no hay manera de evitarlo. Si alfil por, simplemente rey F8 y ya, se acaba la partida. Entonces, como no funciona aquí ni el sacrificio del caballo ni el sacrificio del alfil, entonces Kramnik capturó en E3. Todavía, digamos, hay mucha presión en estos peones de la columna E y F, pero Fedosip, digamos, tiene todo eso controlado y lo que hace aquí es capturar el alfil. Ya se gana una pieza, pero ahora viene Kramnik nuevamente tratando de complicar la posición y lo primero que hace es torre por peón, jaque. Y bueno, nos damos cuenta de lo siguiente: capturar con el caballo se puede hacer, pero no es la mejor opción porque si bien es cierto las negras aún quedarán con ventaja, ese rey negro va a estar, digamos, muy expuesto. Y aún así las negras pueden defender su posición. Por ejemplo, si caballo por torre, tras dama por peón, rey D8, caballo por caballo, rey C8, torre por peón. Ok, si bien es cierto, las blancas parecen estar muy activas, pero no, en esta posición son las negras quienes controlan el juego. Entonces no es necesario entrar en esta línea que parece peligrosa, sino que aquí tras torre por peón, lo que hizo Fedosip fue llevar el rey a F8. Es mucho más humano que el rey esté defendido por sus peones que llevarlo en C8, que está muy abierto. Entonces, ¿cómo continúa Kramnik aquí? Porque ahora este peón ya no está clavado, así que se amenaza capturar la torre. Por lo tanto, Kramnik no tiene todavía el tiempo de desarrollar su otra pieza. Así que, ¿qué hizo las blancas aquí? Pues movió esa torre a E5. Y bueno, ahora las negras tienen que buscar defender mejor su posición. Una casilla ideal para el rey es G7, pero hacer G6 inmediatamente es una mala jugada. Así que por eso las negras primero hacen H6 para después continuar con G6 y así ese rey ya está seguro. Así que tras torre a E1, ahora sí continúan con G6. Bueno, aquí Kramnik juega dama H4 y tras rey G7 ya se ve que el rey está protegido. Pues Kramnik, al darse cuenta de que ya su ataque está desvanecido, intenta complicar la posición con caballo por peón, pero bueno, imagínense, ya son dos piezas que sacrifica. Tras caballo por caballo y torre E6, las blancas quieren entrar en F6, pero tras G5 y dama H5 está bien, las blancas van a ingresar en G6, pero las negras tienen esta bonita jugada que destruye toda la posición blanca y es torre HE8. Qué bonita jugada. Noten que si las blancas capturan en E8, ganan una torre. No, porque luego de dama C6 existe el doble ataque y las negras van a volver a recuperar su torre. Así que torre HE8 es la jugada que, digamos, ya decide el resultado de la partida. Y tras dama G6 y rey F8, pues no hay nada que hacer. Aquí Kramnik jugó unos movimientos más, F3, pero tras dama por peón jaque, rey H1, torre a C8. Simple ajedrez, y aquí Kramnik decidió abandonar. Ha sido una bonita partida del gran maestro ruso Fedosip. Y bueno amigos, si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te puedes suscribir a mi canal. O si deseas, puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Así que nos estamos viendo en otro próximo video amigos. Cuídense. Le mando saludos a Ram, Andrés Inga, Daniel Nacel, Sin Monasterio, Martín Joan Segura, Mario Morales y Fem Minecraft. Un abrazo ajedrecístico.